Hola, hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es una mujer que vive actualmente en la población rural de Colombia, en uno de los municipios de Colombia, en Boyacá. Y ella nos viene a contar cómo fue esa experiencia personal referente a la educación recibida. Buenas tardes. Pucha. Pues es que en ese tiempo no es como ahora, porque nosotros éramos tres hermanos y nosotros apenas mis papás nos metían a la escuelita, pues apenas aprender lo necesario. Y nos enseñaban a leer, escribir, sumar, restar, y apenas aprendíamos eso ya nos sacaban del colegio. Algunos teníamos suerte y nos dejaban terminar hasta quinto de primaria, como a mí, pero mis otros hermanos que ya eran más grandes, ellos sí apenas llegaron como a tercero de primaria y lo sacaron, porque mi papá era mayordomo en una finca y para no contratar obreros nos utilizaban a nosotros. Entonces cuando ya aprendía uno lo que tenía que saber para defenderse y sobrevivir en la vida, lo sacaban. Entonces era muy diferente a como es la educación ahora. Antes era apenas para lo básico ya. ¿Considera que el lenguaje y los conceptos utilizados durante el proceso de formación que recibió eran claros o considera también que pueden ser adaptados a un lenguaje mucho más familiar? Pues creo yo que para la época era lo normal, porque la profesora le enseñaba a uno lo que era y ya. Eso no es como ahora que uno ve un montón de materias. Antes no, antes uno veía lo básico: español, matemáticas, sociales, ciencias naturales, religión y ya. En cambio ahora los chinos en el colegio miran un montón de materias que nada que ver con lo que uno vio cuando era joven. Y ahora acá, como los colegios de la vereda y del pueblo son técnicos, entonces ya les enseñan otras cosas para que no les toque matarse a uno en el como nos tocó a nosotros matarnos en el campo, que es que a uno le tocaba re duro porque los métodos eran más tradicionales. Ahora no, ahora ya se enfocan más en que los chinos aprendan a tecnificar como el proceso del campo. ¿Realmente que siente que ha impactado este proceso educativo en su vida personal o laboral? Uy, fue pucha, yo sí considero que influyó mucho, porque sí, ya que yo no, pues, digamos ahora, yo no nunca pude ayudar a mis hijos con las labores del estudio, porque yo no sabía nada. Uno se queda muy ignorante en muchos temas. Y cuando uno era joven, uno no le veía la importancia como el estudio, uno pensaba que eso no servía para nada. Pero cuando uno ya ve cómo es que es la labor del campo, uno se da cuenta que si hubiera estudiado hubiera podido tener un futuro mejor y haberle dado un futuro mejor a sus hijos, porque para que ellos no hubieran tenido que sufrir todo lo que sufrimos nosotros para salir adelante. Hoy en día ellos se fueron ya para la ciudad, pero y allá ya tienen mejor futuro que el de nosotros, pero pues la situación que vivimos con ellos hubiera podido ser mejor si yo por lo menos hubiera podido terminar el bachillerato, porque me hubiera podido ir a la ciudad, aprender a hacer otras cosas diferentes a lo del campo. Bueno, pues muchas gracias entonces. Gracias por la oportunidad y hasta una próxima ocasión. Hola, hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es una mujer que vive actualmente en la población rural de Colombia, en uno de los municipios de Colombia, en Boyacá. Y ella nos viene a contar cómo fue esa experiencia personal referente a la educación recibida. Buenas tardes. Pucha. Pues es que en ese tiempo no es como ahora, porque nosotros éramos tres hermanos y nosotros apenas mis papás nos metían a la escuelita, pues apenas aprender lo necesario, y nos enseñaban a leer, escribir, sumar, restar, y apenas aprendíamos eso ya nos sacaban del colegio. Algunos teníamos suerte y nos dejaban terminar hasta quinto de primaria, como a mí, pero mis otros hermanos que ya eran más grandes, ellos sí apenas llegaron como a tercero de primaria y lo sacaron, porque mi papá era mayordomo en una finca y para no contratar obreros nos utilizaban a nosotros. Entonces cuando ya aprendía uno lo que tenía que saber para defenderse y sobrevivir en la vida, lo sacaban. Entonces era muy diferente a como es la educación ahora. Antes era apenas para lo básico ya. Comprendo perfectamente. Bueno, entonces, eh, ¿considera que el lenguaje y los conceptos utilizados durante el proceso de formación que recibió eran claros o
considera también que pueden ser adaptados a un lenguaje mucho más familiar? Pues creo yo que para la época era lo normal, porque la profesora le enseñaba a uno lo que era y ya. Eso no es como ahora que uno ve un montón de materias. Antes no, antes uno veía lo básico, español, matemáticas, sociales, ciencias naturales, religión y ya. En cambio ahora los chinos en el colegio miran un montón de materias que nada que ver con lo que uno vio cuando era joven. Y ahora acá como los colegios de la vereda y del pueblo son técnicos, entonces ya les enseñan otras cosas para que no les toque matarse a uno como nos tocó a nosotros matarnos en el campo, que es que a uno le tocaba re duro porque los métodos eran más tradicionales. Ahora no, ahora ya se enfocan más en que los chinos aprendan a tecnificar como el proceso del campo. ¿Realmente que siente que ha impactado este proceso educativo en su vida personal o laboral? Uy, fue pucha, yo sí considero que influyó mucho porque sí, ya que yo no, digamos ahora, yo no nunca pude ayudar a mis hijos con las labores del estudio porque yo no sabía nada. Uno se queda muy ignorante en muchos temas y cuando uno era joven uno no le veía la importancia como el estudio, uno pensaba que eso no servía para nada, pero cuando uno ya ve cómo es que es la labor del campo, uno se da cuenta que si hubiera estudiado hubiera podido tener un futuro mejor y haberle dado un futuro mejor a sus hijos, porque para que ellos no hubieran tenido que sufrir todo lo que sufrimos nosotros para salir adelante. Hoy en día ellos se fueron ya para la ciudad, pero y allá ya tienen mejor futuro que el de nosotros, pero pues la situación que vivimos con ellos hubiera podido ser mejor si yo por lo menos hubiera podido terminar el bachillerato, porque me hubiera podido ir a la ciudad a aprender a hacer otras cosas diferentes a lo del campo. Bueno, pues muchas gracias entonces, gracias por la oportunidad y hasta una próxima ocasión.